Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un bilan. Bilan es un balance, un repaso, en este caso, de temas que hemos visto en el curso de francés. Alors, premier point, pour saluer. ¿Cómo vamos a saludarnos? Vamos a recorrer nuevamente los saludos más básicos con los que nos podemos arreglar durante básicamente todo el día y en cualquier situación. Pour ceci, on a bonjour, bonsoir, au revoir. A estos tres saludos podemos anexarle madame ou monsieur. Recuerden que si en algún caso llegamos a utilizar madame o monsieur y queremos mencionar el nombre de esa persona, debemos decir su apellido, pero nunca el nombre. Esta madame y monsieur van a ir acompañados del apellido, pero no del nombre de la persona. Alors, bonjour, mientras sea de día. A partir de la tardecita para nosotros, de las 18, 19 horas, on va a decir bonsoir, au revoir, 24 horas para despedirnos. Acá yo les marqué unos detalles de la pronunciación. Oui, combinación O-U, el sonido va a ser U. O-I, el sonido va a ser UA, como en bonsoir, au revoir. Oui. Recuerden, pueden ir acompañados de madame ou monsieur, cualquiera de esos tres. Pueden ser tanto para personas con las que tengamos confianza como para las que no. Si no tenemos confianza o son desconocidos, vamos a, de preferencia, agregarle madame ou monsieur. Dos saludos informales también para tener en cuenta, salut et coucou. Son informales o familiares, podemos usarlos en cualquier momento del día, pero solo en esa situación, nunca con personas a las que no conozco. Ahora pasamos a un tema un poco más gramatical, gramatical, que es la conjugación de los verbos terminados en R. Recuerden que cuando tenemos un verbo en infinitivo en francés puede ser terminar en ER, IR o RE. Cualquiera de esas tres terminaciones vamos a encontrar en infinitivo. Los que terminan en ER son los más frecuentes y los más fáciles de conjugar, en este caso en el tiempo presente. Oui, par exemple, le verbe qui finit en ER, par exemple, habiter. Terminación ER en el verbo, la vamos a pronunciar E. Habiter. Oui. Entonces tenemos los pronombres personales, je, u, j, apóstrofe en caso de que el verbo comience con una h o con una vocal. Tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. ¿Qué hago? Tomo la raíz que me queda luego de sacar la terminación ER y cambio sus terminaciones. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Esas van a ser las terminaciones. Tenemos tres personas singular, tres del plural. Recuerden que las pronunciaciones van a ser muy similares y no vamos a tener gran variación. Verbe habiter. J'habite, tu habites, il, elle habite, nous habitons, vous habitez, il, elle habite. Oui, et là, j'ai des exemples. J'habite en Argentine, elle habite au Brésil. Vous habitez aux États-Unis? Non. Nous habitons à Rome, en Italie. Oui, y acá tenemos de vuelta también, repasamos las preposiciones que anteceden a los países y a las ciudades. Ciudad siempre va antepuesta de a. País puede ser un, o, o singular o plural. Un para países que comienzan con vocal o que son femeninos. Très bien. Un autre sujet important, les possessifs. Oui, les possessifs, on va les utiliser pour signaler, para marcar que algo nos pertenece. Por supuesto que si hablamos de una persona o de un ser vivo, no quiere decir que sea nuestro, de nuestra propiedad, sino que tenemos una relación con esa persona, por ejemplo. Oui, alors, a los posesivos los vamos a clasificar en femenino, masculino y plural, y van a estar asociados a la persona, por ejemplo, je, tu, il ou elle, es decir, que van a estar asociados a la primera, segunda o tercera persona. Están con distintos colores de acuerdo a la persona y los tenemos a todos en masculino, femenino y plural. Oui. Los que están asociados a je, es decir, a la primera persona, son mon, ma, me. Tu, ton, ta, te.
il ou elle, son, sa, se. Acá yo les decía que para recordar, por ahí ayuda a agruparlos y por su sonido nos resulta más fácil acordarnos. Puede ser mon mamé, ton taté, son sa se. U, leerlos en este sentido, mon ton son, mata sa, mete se. A veces ese sonito ayuda a que nos acordemos más fácilmente de estos posesivos, de estas palabras. Acá cuando hablamos masculino, femenino y plural, no se refiere, recuerden, a quién habla, sino de qué tema estamos hablando. Oui? Par exemple, si je dis c'est ma nationalité, nationalité es una palabra que es femenina y singular en este caso, entonces voy a utilizar el posesivo ma. C'est ma nationalité. Si je dis ce sont mes noms, nom, N-O-M-S, es apellidos en plural en este caso, entonces es una palabra, si es plural, ya no nos preguntamos si es masculino o femenino, pero para el ejercicio aclaro que sería una palabra masculina y plural, entonces utilizo me. Está, en este caso estoy diciendo que es algo mío. Si quisiéramos hablar de algo tuyo o suyo, utilizaríamos los posesivos correspondientes a tu o a il, elle. Oui? Mais c'est toujours. ¿De qué hablo? Y esto nos va a definir si es femenino, singular, plural o masculino. Oui, c'est ma nationalité, nationalité féminine. Ce sont mes noms, nom, pluriel, alors mes. Oui. Et comme dernier point, mais très important, c'est la phonétique. Oui, on va réviser un peu ce qu'on a vu en relation à la phonétique, c'est-à-dire à la prononciación. Oui. Uno de los grandes temas es el sonido de la E. Es una letra que aparece mucho en francés, tiene diferentes acentuaciones y diferentes escrituras, diferentes grafías que van a generar ese sonido E. Entonces, recuerden, vamos a ver ahora algunas de estas combinaciones que pueden generar el sonido E en las palabras en francés. ¿Sí? Alors, le son E, si je vois, es decir, si leo una E con acento, cualquiera de los acentos que existen en francés, la voy a pronunciar sí o sí. Par exemple, école, élève, nationalité. Oui, no importa en qué lugar esté la letra E, si tiene acento, y no importa el tipo de acento que tenga, si tiene acento, tilde, la voy a pronunciar sí o sí. Segundo punto, las terminaciones. Tenemos muchas terminaciones que van a pronunciarse como una E. Por ejemplo, en los verbos, la terminación ER, EZ, ER como verbo en infinitivo, EZ como verbo conjugado. Y la terminación AIS. En esos casos también voy a decir E. Si yo veo estas terminaciones, lo voy a pronunciar como una E. ¿Oui? Ahí tenemos una lista de ejemplos. Parler, habiter, s'appeler. Puis on a d'autres exemples, como vimos las nacionalidades por ahí, anglais, francés, portugués. Oui, ahí les leo bien la lista esta de ejemplos. Parler, habiter, s'appeler, parler, habiter. Vous vous appelez, marcher, français, portugais, polonais. Esos son los ejemplos que están escritos acá. Están marcaditos con rojo las terminaciones que van a leerse o pronunciarse como E. ¿Sí? Tercer punto, tenemos algunas palabras como por ejemplo E, recuerden que es la Y para coordinar dos ideas, verbo être conjugado en dos personas distintas. Estas tres cosas se pronuncian E. ¿Sí? Allez. Le bleu et le rouge, pardon. Il est français. Tu es étudiant. Oui. En estos casos, la palabra completa se pronuncia E.
y le français. Acá también tenemos la terminación AIS. Tu es étudiant o tu es étudiante. Si fuese femenino agregaría una E acá. E acentuada la pronuncio en étudiant. Y algunos otros detalles de la fonética, como la C cedille, oui, que es esta C particular que existe en francés y en otros idiomas, que va a hacer que siempre se pronuncie, siempre que veamos este simbolito, la letra C, va a pronunciarse como una S sin importar qué letra tenga a continuación. Ça, français, o française, perdón. Combinación A-U va a generar el sonido O, como vimos en las preposiciones. Pauline, oui, no importa en qué lugar de la palabra esté, esta combinación va a generar el sonido O. Combinación O-U, sonido U. Bonjour, U. Recuerden palabra de la interrogación. Où est l'école? Où se trouve le musée du Louvre? Vous, pronombre personal. Combinación OI, sonido UA. Bonsoir, moi, toi. Pronom tonique, recuerden que son pronombres que pueden acompañar a los pronombres personales, pero no reemplazarlos. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido este repasito por los temas que hemos estado trabajando. Por último, te dejo algunas sugerencias y posibles actividades para mejorar sobre todo la parte de la fonética, que por ahí es algo que cuesta y que cuesta incorporar porque lo vemos por ahí solamente cuando estamos en la clase y en el tiempo que pasa entre clase y clase a veces no lo ejercitamos mucho, ¿sí? Entonces cuesta fijarlo, pero algunos ejercicios ayudan a ir recordando mejor estas reglas fonéticas, ¿sí? Bien, una puede ser tomar los ejemplos que vimos acá, de esto, o de las terminaciones, o de las letras E, y agarrar y buscar palabras de las que vayamos trabajando, de las que vayan apareciendo en las actividades, en los libros, palabras que ustedes escuchen o que vean en el diccionario, que vean en cualquier lado, que estén en francés y que tengan estas combinaciones o estas letras, o en donde aparezcan, las letras E acentuadas o este tipo de palabras, estas terminaciones. Escriben esas terminaciones ustedes en una hoja cualquiera y escriben esas palabras, combinaciones de letras, y escriben las palabras que tienen esas combinaciones de letras. Hacen como un listado, no importa que no tengan conexión entre sí, no importa que no estén en una frase, escriben palabras que tengan esas combinaciones de letras y las leen en voz alta, como para ir fijando que cuando veo una O y una U voy a pronunciar U, que cuando veo una E con acento voy a pronunciar E. ¿Sí? Entonces puedo ir haciendo ese listado de palabras para practicar, no importa que no tengan una conexión entre sí esas palabras, no importa que no tenga sentido que estén juntas, no importa que no sea una frase. Es para practicar que cuando leo algo pronuncio otra cosa distinta. Otro es tomar cualquier texto o los apuntes que tienen de la carpeta, en el libro, donde sea, y con un lápiz o un resaltador o lo que a ustedes les guste, van tachando, por ejemplo, las E que no se pronuncian. Entonces, cualquier letra E que no se pronuncie, la tachan. Entonces, yo sé que esto está escrito y tengo que escribirlo, pero no lo voy a pronunciar. O las terminaciones, por ejemplo, verbales, que no se pronuncian. Las tacho, así yo ya tengo un recordatorio visual de que eso no lo debo pronunciar. Sugerencia de vuelta, siempre lean en voz alta eso. Entonces escuchan y van también como autocorrigiéndose a medida que se escuchan. Eso, y sirve un montón tratar de decir, aunque sea frases simples, o leer un pequeñísimo diálogo, texto, un título, una pregunta, en voz alta y grabarse. Eso ayuda un montón a que ustedes mismos se vayan escuchando y después pueden contrastarlo con la teoría o estas anotaciones como para ver si realmente fueron incorporando estas sugerencias o no. Bon. Courage et bon travail. Au revoir.